En cierta ocasión, un intérprete de la ley se acercó al Señor para preguntarle cuál es el más grande de los mandamientos. A lo que el Señor respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ninguna facultad humana queda excluida y ninguna debe ser involucrada a medias. El Señor pide de nosotros todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Y eso es precisamente lo que estaremos considerando en la mañana de hoy en nuestra serie de sermones sobre la adoración y la alabanza a Dios en el culto público, el papel que juegan las diversas facultades de nuestra personalidad humana al participar del culto que como iglesia tributamos a Dios. Como vimos hace unos domingos atrás, al considerar la conversación del Señor con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, Dios requiere de nosotros que le adoremos en espíritu y en verdad. Y eso significa en parte que nuestro ser interior, lo que somos como persona, debe responder apropiadamente a la verdad revelada de Dios. O de lo contrario, estaremos llevando a cabo un ritual externo y nada más. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En la verdadera adoración es nuestra persona la que rinde tributo a la persona de Dios. Y eso implica la involucración de todas nuestras facultades personales en el culto de adoración. Ahora bien, aunque estas facultades no funcionan separadas unas de otras, nosotros no somos seres que en un momento dado estamos actuando bajo el influjo único de la mente, o luego bajo el influjo único de las emociones, o luego bajo el influjo único de la voluntad. No, nosotros no somos un conjunto de facultades dispersas, somos personas integradas, y esas facultades que conforman nuestra personalidad no actúan separadamente. Sin embargo, en la mañana de hoy, para una mejor comprensión de cómo funcionan esas facultades, sobre todo cuando estamos en el culto de adoración, vamos a dividirlas esta mañana en tres aspectos básicos. Al adorar, nosotros respondemos a la verdad de Dios. ¿Y cuáles son esas respuestas que nosotros damos a la verdad de Dios revelada? Nosotros le damos una respuesta intelectual, le damos una respuesta emocional y aún una respuesta estética. Y son esas tres respuestas las que nosotros veremos en esta mañana. Una respuesta mental o intelectual, una respuesta emocional y una respuesta estética a la verdad de Dios revelada en su palabra. Veamos entonces, en primer lugar, nuestra respuesta intelectual. Nuestra respuesta intelectual. Y hermanos, hablando del intelecto, yo necesito vuestros intelectos en esta mañana. Necesito vuestras mentes. Siempre las necesito. Pero hoy las necesito bien despiertas y bien alertas. Alguien dijo una vez, y con muchísima razón, que toda experiencia espiritual comienza en la mente. Repito, toda experiencia espiritual, si es genuina, comienza en la mente. Para que una experiencia espiritual sea real, verdadera, genuina, debe estar enraizada en la verdad. Debe ser una respuesta a la verdad de Dios revelada. Y la verdad es entendida y asimilada con el intelecto, con la mente. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Dios nos hizo como seres
personales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener con Él una relación personal. Y eso incluye nuestra capacidad de razonamiento. Dios nos creó con intelecto. Dios nos creó con una mente, que no es el cerebro. Es una facultad del alma, la capacidad de entender, la capacidad de razonar lógicamente. El problema es que el hombre no permaneció en la condición original en la que fue creado. La caída, la entrada del pecado en el mundo, trastornó radicalmente la personalidad humana, de tal manera que todas nuestras facultades fueron afectadas, incluyendo nuestro entendimiento. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es tal la ceguera espiritual del hombre que se requiere de una obra de gracia de Dios, iluminando su mente, para que éste sea capaz de obtener ese entendimiento del Evangelio que lleva a la salvación. Un inconverso puede entender las proposiciones del Evangelio. Somos pecadores, vamos al juicio de Dios, Cristo murió para salvar a pecadores. Un inconverso puede entender eso, pero no lo puede entender de tal manera que lo guíe a la salvación. Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 6 de 2 Corintios 4, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Dios iluminó nuestro corazón. La luz de Dios debe iluminar nuestro entendimiento para que podamos ver su gloria en la faz de Jesucristo. Y esa obra de iluminación la lleva a cabo el Espíritu de Dios usando su palabra como instrumento. ¿Cómo le llama Pablo a la palabra de Dios en Efesios capítulo 6? La espada del Espíritu. La palabra de Dios es el instrumento que usa Dios para iluminar nuestro entendimiento. Como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 en adelante, habiendo renacido, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? Como dice Cristo que el sembrador salió a sembrar. Creo que el pastor Lester citaba esa parábola en el primer sermón que dio sobre cómo discernir la voluntad de Dios. El sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, pero parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál es la diferencia entre una tierra y la otra? Dice Cristo mismo explicando la parábola del sembrador. Dice, el que cayó en buena tierra, este es el que oye la palabra del reino y no la entiende. Y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mas la buena tierra, este es el que oye la palabra del reino y la entiende y da fruto. El mismo predicador, la misma palabra, ¿por qué dio fruto en un caso y en otro no? Porque uno entendió y el otro no entendió. El entendimiento es vital para la verdadera conversión. Pero hermanos amados, así como el entendimiento juega un papel protagónico en nuestra conversión, así es también en la adoración. En la verdadera adoración, la facultad del entendimiento tiene la supremacía. Como vemos claramente en esta conversación del Señor con la mujer samaritana en Juan 4. Cristo le dice, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cuál es la implicación? Dice Cristo, los verdaderos adoradores. ¿Hay verdaderos adoradores?
hay falsos adoradores. Y lo que distingue a uno de otros es que los verdaderos adoradores adoran al Padre, no a ningún otro ser, al Padre, pero lo adoran en espíritu y en verdad. Es decir, involucrando su ser interior, lo que somos como persona, en la recepción, entendimiento y meditación de la verdad. Ese es un verdadero adorador. Es alguien que involucra su entendimiento, todo su ser interior, en la recepción, comprensión y meditación de la verdad. ¿Cuál es entonces, hermanos, la adoración falsa? ¿Cuál es la adoración espuria, engañosa? Aquella que apela primariamente a lo externo, aquella que apela primariamente a lo sensorial, minimizando o dejando de lado el entendimiento. Es por eso, hermanos, que nosotros no podemos hacer de nuestra respuesta emocional el estándar primario de juicio para decidir qué hacer y qué no hacer en nuestra adoración a Dios. Lo importante, mis amados hermanos, primariamente no es lo que yo siento, no es lo que me agrada, no es lo que apela a mis emociones. Hay personas para quienes todo el argumento para decidir si una adoración es correcta o es incorrecta, ay, es que ese tipo de adoración me atrapa el corazón. Subjetivismo. Estamos haciendo de nuestras emociones el estándar para tomar una decisión. Y eso es precisamente, mis amados hermanos, lo que no debemos hacer. Aunque nuestras emociones deben estar involucradas en la adoración, como veremos en un momento, siempre deben estar subordinadas y gobernadas por el entendimiento. No puede ser al revés, porque la adoración gira en torno a la verdad de Dios revelada en su palabra. Es en espíritu y en verdad. A mayor comprensión de la verdad, mayor capacidad de adoración. A mayor comprensión de la verdad, mayor capacidad de adoración. Herbert Carson, a quien citaremos varias veces en este sermón, dice lo siguiente: aunque los jóvenes convertidos, y aclaro, él no se refiere a jóvenes en edad convertidos, sino a personas, no importa la edad que tenga, que se convirtieron recientemente. O sea, son convertidos jóvenes, no jóvenes convertidos. Puede tener 60 años. Y si se convirtió hace 2 meses, es un joven convertido. Él dice, aunque los jóvenes convertidos pueden adorar verdaderamente a Dios con los primeros destellos de entendimiento espiritual, o sea, no se necesita ser un teólogo para poder adorar verdaderamente a Dios. No, un joven convertido puede adorar a Dios verdaderamente con el primer destello de entendimiento espiritual de las Escrituras. Sin embargo, al mismo tiempo, una experiencia de adoración más profunda estará ligada a un entendimiento más profundo. Mientras más conocemos el carácter de Dios, sus propósitos y sus deseos, más capaces seremos de responder a sus obras. Consecuentemente, hermanos, lo primero que debemos evaluar en un culto de adoración es la centralidad de la verdad de Dios en todo lo que se hace. ¿Qué tan central es la verdad de Dios en ese culto de adoración? Porque se adora en la misma medida en que la verdad de Dios es proclamada y entendida, y en la medida en que nosotros respondemos apropiadamente a esa verdad que es proclamada. Pensemos por un momento en los himnos. Los himnos. Es indudable que la calidad poética de los himnos es importante. Es importante. Hermanos, la razón de ser de los himnos, en cierto modo, es el hecho de que es poesía. Hay una diferencia fundamental entre una cosa dicha poéticamente y una cosa dicha en prosa. La predicación es prosa. Los himnos son poesía. Como también es importante la melodía
que acompaña al himno. Pero mis amados hermanos, el estándar final para juzgar un himno es el contenido de la verdad que posee. No estoy diciendo que ese es el único estándar. No me malentiendan, por favor, ni lean entre líneas. Lo que estoy diciendo es que el estándar final para juzgar si un himno es apropiado o no, no es su calidad poética, ni la melodía que lo acompaña. Eso es importante. Yo no estoy minimizando la importancia de eso, hermanos. Es importante que un himno tenga una calidad poética reconocible. ¿Por qué? Bueno, porque de esa manera el himno proclama con más claridad y fuerza y en una forma más memorable la verdad que contiene. Ese es el impacto de la poesía. Estaba recordando, cuando estaba escribiendo esto, recordé de repente una estrofa de un poema de García Lorca, cuando escribe a la muerte de su amigo, el torero, que fue embestido por un toro a las 5 de la tarde. Y ese famoso poema, a la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, que repite una y otra vez a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. Y hay una línea donde García Lorca dice, la muerte puso huevos en su herida a las 5 de la tarde. ¡Qué imagen! Estaba diciendo que la herida se le gangrenó. Estaba diciendo que la herida se llenó de pus. Pero noten cómo el poeta lo dice, la muerte puso huevos en su herida a las 5 de la tarde. ¡Qué impacto! Es por eso que los himnos pueden impactar tan fuertemente nuestro corazón y nuestra mente. Es mucho más memorable, es mucho más impactante. De igual manera la melodía es importante. Es importante. Hay melodías que contradicen lo que el himno dice. La melodía es importante. Pero lo que estamos diciendo, hermanos, es que la calidad poética de un himno, la melodía que lo acompaña, no son un fin en sí mismos, son un vehículo para lograr un fin. ¿Y cuál es el fin? La proclamación más efectiva de la verdad. Entonces, ¿de qué le sirve a un himno tener calidad poética y tener una buena melodía si no tiene contenido? ¿De qué sirve? De nada. No sirve de nada. No para el propósito de la adoración, porque la adoración es la respuesta del adorador a la verdad revelada de Dios. Es en espíritu y en verdad. Ese es el énfasis de Pablo en el conocido texto de Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Noten, hermanos, cómo Pablo nos exhorta aquí a procurar una morada más abundante de la palabra de Cristo en nuestros corazones. Y luego añade 3 participios que expresan la forma, la manera como eso será llevado a cabo, enseñándonos unos a otros y exhortándonos unos a otros cantando. ¿Cuál es la idea? Que nosotros al cantar enseñamos y exhortamos. Enseñamos que la palabra de Cristo, que debe morar abundantemente en nosotros. Hermanos, eso solo será posible, eso solo se puede llevar a cabo con himnos que sean teológicamente sanos y ricos en contenido bíblico. Yo leí recientemente de un himnario que se titula Cantemos la Biblia. Cantemos la Biblia. Yo no conozco la obra y yo no sé si sus himnos son recomendables o no. Pero hermanos, este título resume la idea que estamos tratando de transmitir. La tabla principal de evaluación para escoger los himnos que vamos a usar en el culto público de adoración no son si son los más entretenidos, no son si son los que más me gustan. La tabla de evaluación principal es la verdad, el contenido bíblico que ese himno contiene. Ahora, hermano, por supuesto, eso demanda de nosotros un esfuerzo mental consciente mientras participamos de los cantos en la iglesia. Lo mismo que durante la predicación. Si usted se desconecta durante la predicación, puede ser un mensaje sublime, pero no le va a aprovechar. Si usted está cantando, inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa, se ve por su luz,
Y usted está simplemente repitiendo eso que ha cantado cientos y cientos y cientos de veces en la iglesia. Y no está captando la verdad que el himno está tratando de transmitir, que nuestra culpa es enorme. Tan grande es nuestra culpa que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que encarnarse y morir en una cruz por nuestros pecados. ¿Cómo nosotros vamos a poder cantar ese himno en una manera apropiada? ¿Cómo? Verdad que no es entendida y meditada, verdad que no es aprovechada. Y sin esa obra de la verdad en nuestros corazones no puede haber adoración en el verdadero sentido de ese término. Tan pronto apagas tu mente en el culto, mi amado hermano, estás apagando el generador de la adoración. Voy a repetir eso una vez más. Desde que tu mente se apaga mientras estás cantando, mientras hay alguien orando aquí, mientras se predica la palabra, en el mismo momento en que tu mente se apaga en el culto, apagaste el generador de la adoración. Lo apagaste. Así que no exageramos al decir que toda experiencia espiritual comienza en la mente. Yo señalo el cerebro, hermanos, no porque yo creo que la mente esté en el cerebro, sino porque nosotros asociamos el pensar con la cabeza. La facultad del entendimiento es la ventana a través de la cual nuestro ser interior es iluminado con la gloria de Dios, para que entonces podamos adorar en espíritu y en verdad. Con nuestro ser interior y con la verdad. Pero no solo venimos a adorar a Dios con nuestro intelecto, sino también con nuestras emociones. Con nuestras emociones. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana. Nuestra respuesta emocional. Nuestra respuesta emocional. Por el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios, no solo somos criaturas que piensan y que actúan, sino también criaturas que sienten, experimentan una gama muy variada de sentimientos y emociones. Y esos sentimientos y emociones juegan un papel sumamente importante en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque interactúan con nuestra mente y nuestra voluntad en todas las decisiones que tomamos y en todas las cosas que hacemos. Las emociones están involucradas. Pero así como el pecado trastornó nuestro entendimiento, así también trastornó nuestras emociones. De tal manera que el pecador se siente atraído por aquello que lo daña y al mismo tiempo repele y rechaza lo que es para su bien. Increíble. El pecador, por un lado, se arroja voluntariamente y con gozo en los brazos de aquello que lo daña, y al mismo tiempo repele, le repulsa, aborrece aquello que es para su bien. Las emociones están trastornadas. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros la regeneración, abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender la verdad. Y al comprender la verdad, tenemos una perspectiva correcta de las cosas. Es como si de repente nos abrieran los ojos y nosotros ahora, en vez de chocar con las paredes, estamos viendo claramente el camino por donde debemos andar. Pero esa obra, mis amados hermanos, no se limita a la facultad de la mente. Somos personas que a la vez que entendemos, sentimos. A la vez que entendemos, sentimos. El arrepentimiento, por ejemplo. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es un análisis frío de nuestras transgresiones contra la ley de Dios. Fui a la iglesia y en la iglesia se predicó acerca del pecado y yo reconozco que yo he cometido pecados contra Dios, yo he transgredido los mandamientos de Dios. Eso no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento viene acompañado de un despertar de nuestras conciencias y de un claro entendimiento de la ley moral que nos hace sentir miserables por habernos rebelado contra ese Dios amante que promulgó esa ley. Pero ¿saben qué? El arrepentimiento también produce al final de cuentas, el gozo del perdón, el gozo de la reconciliación,
el gozo de ser aceptado por ese mismo Dios al que nosotros hemos ofendido. Por eso es que nuestros himnos deben expresar nuestro lamento por el pecado, eso es correcto, pero también deben expresar nuestro gozo por el perdón y por la reconciliación. Deben expresar nuestro anhelo por crecer en obediencia. ¿Saben qué, hermanos? Es sumamente lamentable el hecho de que muchas iglesias al día de hoy curan con tanta liviandad el sentimiento de culpa, ya sea minimizando la gravedad del pecado u obviándolo por completo. No, aquí no se predica de ese tema porque la gente ya viene muy cargada de la semana y nosotros no queremos que se sientan tan cargados y abrumados por el peso de la culpa. Eso es lo que no me gusta de esta iglesia, que se habla mucho del pecado. Hermanos, el problema con esa visión es que al hacer eso, al haber quitado y curado con liviandad el sentimiento de culpa, estamos eliminando también la posibilidad de experimentar el verdadero gozo en la adoración. Estamos eliminando esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el gozo genuino no se produce a través de un proceso de manipulación emocional, sino a través del entendimiento de la verdad. Me llamó mucho la atención este comentario que hace Spurgeon hace más de 100 años. Yo no sé qué él diría si viviera hoy. Pero escuchen este comentario que hace Spurgeon. Posiblemente gran parte de la piedad endeble o débil de la actualidad se deba a la facilidad con que los hombres logran la paz y el gozo en estos tiempos de evangelización. Spurgeon dice eso porque fue en sus días que comenzó la práctica de llamar a los pecadores a levantar la mano, a venir al frente, a hacer una decisión por Cristo, y tan pronto una persona en el culto de evangelismo levantaba la mano y venía al frente, se le decía: tus pecados han sido perdonados. Sigue diciendo Spurgeon: no nos atrevemos a juzgar a los conversos actuales, pero ciertamente preferimos aquellas formas de ejercicio espiritual que lleva al alma por el camino de la cruz y le hace ver su propia negrura antes de asegurarle de que está todo limpio y que está todo bien. Muchos se toman a la ligera el pecado y en consecuencia hacen lo mismo con el Salvador. Hermanos, si el pecado es una cosa ligera, Cristo también lo es como Salvador. ¿No fue gran cosa lo que Él hizo? Perdonarnos unos cuantos pecaditos que nosotros habíamos cometido. Si esa es la visión que tenemos del pecado, esa es la visión que vamos a tener de Jesucristo. Sigue diciendo Spurgeon: pero aquel que ha estado delante de su Dios, culpable y condenado, con la soga al cuello, llora de alegría cuando recibe el indulto, aborrece la maldad que le ha sido perdonada y vive para honrar al Redentor cuya sangre lo ha limpiado. Wow, Señor, qué grande eres tú, que me perdonaste tantos pecados. Pecados tan horribles, pecados tan sucios, pecados que manchan la santidad del Dios que es 3 veces santo y perfecto en justicia. ¿Cómo se siente un cristiano cuando entiende que todos esos pecados le han sido perdonados? No es poca cosa, hermano, la salvación. Así que el arrepentimiento verdadero genera en nosotros un conjunto diverso de emociones. Sí, tristeza por el pecado, pero también gozo y alegría por el perdón. Y lo mismo podemos decir de la fe. Hermanos, ¿qué es la fe? ¿Un mero asentimiento intelectual? Sí, Cristo es el Salvador. Sí, Él murió en la cruz. Sí, yo debo aceptarlo de todo corazón. ¿Eso es fe? No, hermanos, la fe es una confianza en la persona de Cristo, que siendo el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados. Cuando yo entiendo eso, esa fe viene acompañada de gozo, esa fe viene acompañado de esperanza, esa fe viene acompañado de gratitud. Por lo tanto, así como no podemos concebir la fe
sin un entendimiento intelectual y una reacción moral, tampoco debemos concebirla sin su dimensión emocional. Hermanos, en la misma medida en que nosotros vamos profundizando en el conocimiento de la verdad de Dios revelada, en esa misma medida nuestra respuesta emocional se intensifica. Y ahora voy a darles un secreto. Y cuando nos reunimos en comunión unos con otros, en la iglesia, aquellos con quienes compartimos un mismo Padre, un mismo Señor, una misma salvación, una misma fe, una misma esperanza, ¿sabe qué ocurre? Que las emociones se intensifican también. El gozo se hace mayor cuando es compartido, ¿verdad que sí? El gozo es mayor cuando es compartido. Y eso se aplica a las cosas más terrenales como a las cosas más sublimes. Yo recuerdo, hace un tiempo atrás, estaba viendo en televisión un partido de tenis, y yo estaba solo, viendo el partido de tenis. Peor aún, con mi esposa dormida al lado. Y fue uno de los partidos más memorables que yo he visto en toda mi vida. Qué difícil era solo ver el partido. ¿Qué hace uno? No es que no tiene gracia. Vea una película de chiste usted solo y se va a reír al 50%. No tiene gracia. Pues ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros venimos como iglesia a adorar a Dios, todos nosotros que compartimos esta gran salvación, ¿saben qué ocurre? Que aquí las emociones se intensifican. Esa es una de las bendiciones particulares del culto de adoración. Nosotros muchas veces hemos escuchado esta frase: las bendiciones no se graban. Y hay algo de verdad en eso. Usted puede haber faltado al culto de adoración por alguna razón particular y puede escuchar la prédica en un cassette o en un CD, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Hay algo que ocurre aquí, que solamente ocurre aquí. Bueno, empezando con la misma presencia de Dios. Empezando con la misma presencia de Dios. Eso no se registra en una grabación. Eso no se registra en la página de internet. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y por qué eso es bueno? Porque allí, en ese contexto particular, envía a Jehová bendición y vida eterna. Hay algo que ocurre en el culto de adoración que no ocurre en su casa. Que no ocurre en su casa. Pero también el hecho de que nuestras emociones se intensifican cuando son compartidas con otros que creen lo mismo que yo creo y disfrutan lo mismo que yo disfruto, eso también ocurre solamente aquí en el culto de adoración. Sin embargo, hermanos, precisamente porque nuestra respuesta emocional tiende a intensificarse cuando estamos en compañía de otros, es en ese contexto en el que podemos ser más fácilmente extraviados y ser llevados de un sano despertar de nuestras emociones al emocionalismo. En el contexto de la comunión, unos con otros. ¿Qué es el emocionalismo? Es un estado emocional producido artificialmente a través de la manipulación de ciertos elementos de tal manera que nuestras emociones toman el control. Voy a repetir otra vez. ¿Qué es el emocionalismo? Es un estado emocional producido artificialmente a través de la manipulación de ciertos elementos de tal manera que nuestras emociones toman el control. Los publicistas saben cómo manipular. Ellos saben cómo manipular. Ellos saben los colores que deben usar, la música que deben usar, hasta los símbolos que deben usar para llevarte a ti a comprar un producto en vez de otro, no porque este sea el mejor, sino porque ese es el que ellos quieren que tú compres. Leí hace mucho tiempo atrás, ¿por qué fue que Marlboro, la compañía de cigarrillos, comenzó a usar vaqueros en sus comerciales? Porque en un principio, cuando Marlboro tiró su cigarrillo, lo fumaban mayormente las mujeres. Y ellos querían alcanzar el mercado de los hombres.
¿Y qué hicieron? Poner a un macho sobre un caballo fumando Marlboro. Eso es un símbolo. Y con ese símbolo te están manipulando. Joven, cuando tú ves en televisión a un grupo de jóvenes gozando de la vida con una botella de Brugal al frente, porque Brugal es pasarla bien, te están manipulando. Te están llevando a destruir tu vida con una manipulación emocional. Te están engañando, te están durmiendo el cerebro, te están comiendo la mente y el entendimiento, te lo están comiendo vivo. Eso es lo que hacen los publicistas. Ahora, ¿saben lo triste, hermano, que eso se puede hacer en la iglesia? Eso se puede hacer en la iglesia. En el emocionalismo, el entendimiento es colocado en un segundo plano o incluso anulado por completo. Y hermanos, eso es altamente peligroso, porque cuando las emociones toman el control de nuestra personalidad, dejamos de ser objetivos y podemos ser fácilmente extraviados y engañados. ¿No vemos eso a diario en esas muchachas a quienes un individuo le come el cerebro y las atrapa con ramo de flor y chocolatico y toda la cosa, y notica por aquí, notica por allá? Dicen que los hombres comen por los ojos y las mujeres por el oído, y comienzan taca, 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 taca. Y resulta que ese muchacho no le conviene a esa muchacha. Y lo increíble es que todo el mundo se lo dice, pero ella ya no está oyendo nada. Todo lo justifica, todo le parece gracioso. ¿Saben por qué? Porque ya dejó de ser objetiva. Las emociones la atraparon. Por eso es que el emocionalismo tiene un alto potencial de engaño y de autoengaño. Y de autoengaño. Como bien señala Herbert Carson, ese emocionalismo puede guiar a una persona a una profesión de fe espuria, es decir, engañosa, falsa, y anestesiarlo de tal modo que se sienta satisfecho con su condición y venga a ser inmune a la real demanda del Evangelio. Oigan eso, hermanos. Esas personas que van a ese tipo de iglesia donde las emociones son exacerbadas, usted después le predica el Evangelio y le dice: mira, mi amigo, yo no sé si tú eres creyente o no, pero tu vida no me da testimonio de que tú eres cristiano. ¿Quién le dice a esa persona que él no es un verdadero creyente? Cuando cada vez que viene a la iglesia se vuelve casi loco en un supuesto arrebato religioso. ¿Quién le dice que no es cristiano? ¿Lo anestesiaron? El emocionalismo lo anestesió. Pero no solo eso, el emocionalismo también es peligroso porque es altamente adictivo. El emocionalismo es altamente adictivo. Sigue diciendo Herbert Carson, el falso emocionalismo actúa como una droga que embota los sentidos, aun cuando parece estimularlos. De modo que el adicto necesitará dosis más frecuentes y más fuertes. Más frecuentes y más fuertes. Por eso es que ustedes ven que cada vez que una iglesia entiende estas verdades y se mueve de una adoración no bíblica a una adoración bíblica, generalmente la mitad de la gente se va. Ya no se sienten, porque lo acostumbraron a esa adrenalina cada vez que comenzaba el culto. Cuando esa iglesia comienza a entender lo que es adorar a Dios con orden y poniendo la cabeza primero, ya no se acostumbran. Es que esta iglesia como que fría, ahora se enfrió. Amados hermanos, ese es un mal que debe ser evitado a toda costa. El emocionalismo se opone a la verdadera adoración tanto como la lujuria al amor. Totalmente opuesto. Pero la sensación es tan real en el que la experimenta que puede confundirlo. Por eso son tan relevantes estas palabras de John MacArthur cuando nos advierte, y cito, que la adoración no puede ser energizada por métodos artificiales. Y escuchen esto que dice John MacArthur. Si sientes que debes tener rituales o cierto tipo de música
que disponga el ánimo para adorar, lo que estás haciendo no es adoración. Si tú necesitas eso, tú no sabes lo que es adorar. Porque todo lo que se necesita, oigan bien hermanos, estoy hablando de necesitar, todo lo que se necesita para adorar a Dios es un corazón que conozca la verdad que Él ha revelado de sí mismo. Todo lo que se necesita, el Espíritu y la verdad, no es lo que dice Cristo. ¿O le estamos añadiendo otra cosa ahora a la palabra de Cristo? En espíritu y en verdad es todo lo que se necesita. Sigue diciendo MacArthur, la música y la liturgia pueden ayudar a un corazón que ya es adorador a expresarse. Pero estas no pueden cambiar un corazón no adorador en uno que se adore. Si una persona viene con su corazón, él está más lejos de Dios en ese momento que cualquier cosa. Viene a la iglesia, ay, pero yo no sé, como que la música me pone en eso. Tú estás recibiendo una descarga musical que está afectando tus emociones, pero tú no estás adorando a Dios. Tú no estás adorando a Dios. Sigue diciendo MacArthur, el peligro de esas cosas es que ellas pueden darle a un corazón no adorador la impresión de que está adorando. Repito, el peligro de esas cosas es que pueden darle a un corazón no adorador la impresión de que le está adorando. Es obvio que todo cristiano sincero tiene el deseo de percibir la presencia de Dios en sus cultos de adoración. Pero hermanos, ese deseo genuino, que es genuino y que es digno de alabanza, sin la debida instrucción, ese deseo sin instrucción, deja a los cristianos a expensas de ser manipulados por un director de himnos o por un predicador. Manipulado completamente. Eso no quiere decir que nosotros estemos negando la involucración de nuestras emociones en la adoración. No, no. Una adoración sin emoción es una adoración sin corazón. Y una adoración sin corazón no es adoración. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero, dice Carson, el sano despertar de las emociones, el sano, es producido por la verdad de Dios aplicada por el Espíritu Santo a la mente, la conciencia y la voluntad. Es por el impacto de la palabra que emergen las experiencias emocionales más profundas. Por el impacto de la palabra. ¿Qué dice Pedro del sano despertar de las emociones en el capítulo 1, versículo 8? Oigan este texto. Hablando del Señor Jesucristo, dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Oigan esto, está hablando aquí de emociones. ¿Qué dice Pedro? Los cristianos aman a Cristo y se gozan en Cristo. Aman a Cristo y se gozan en Cristo. Aunque no hemos visto al Señor con los ojos físicos, dice Pedro, aún así lo conocemos y en cierto modo podemos decir que lo hemos visto con los ojos de la fe. Y eso que hemos visto y conocido del Señor nos mueve no solo a amarle, sino también a gozarnos en Él. Así que este es un gozo y una alegría que emanan ¿de qué, hermanos? De la fe. De la fe. No se trata de algo creado artificialmente a través del uso de ciertos elementos. Es un gozo que se produce en el creer, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y eso nos lleva una vez más a la centralidad de las Escrituras en la adoración, porque esos afectos verdaderos que emanan, que surgen de la fe, solo pueden ser producidos por el Espíritu Santo, obrando en el corazón a través de la palabra. Todo lo demás, ¿saben lo que es? Manipulación y emocionalismo. Toda emoción que se levante sin la verdad es manipulación
y es emocionalismo. Es por eso que insistimos, hermanos, que en la verdadera adoración el intelecto va delante, las emociones detrás. No puede ser al revés. Sin verdad no hay adoración. Y la verdad se entiende con la cabeza. Pero por el otro lado, hermanos, la contraparte de esto es que la ortodoxia sin emoción revela una comprensión inadecuada de la verdad. Ortodoxia sin emoción. Fulano, tengo algo que comunicarte. Una persona multimillonaria falleció y te dejó toda su fortuna. Ay, gracias por decírmelo. Escúchame, tú me estás entendiendo. Porque generalmente las personas reaccionan cuando se les da una noticia así. Hermanos, ¿y qué puede levantar más las emociones de una persona que sabe que si hubiese muerto un segundo antes de su conversión, hubiera ido al infierno por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, pero Dios, el ofendido, en su amor tan grande fue su compasión, tan grande fue su misericordia, que envió a su propio Hijo, quien se encarnó y murió en la cruz para que tú y yo ahora pudiésemos disfrutar del perdón y de la vida eterna? Ortodoxia sin emoción revela una comprensión inadecuada de la verdad. La adoración que agrada a Dios y edifica a su pueblo tiene luz y calor, ortodoxia y entusiasmo, entendimiento y celo, pensamientos y emociones. Pero aún queda una dimensión más que no podemos dejar de lado al tratar con la involucración de nuestras facultades en la adoración, y es nuestra respuesta estética. Nuestra respuesta estética. Como seres creados a la imagen de Dios, los hombres también poseen la capacidad de apreciar la belleza y de crear belleza. Y aunque el concepto de hermosura puede variar de una persona a otra, y puede variar de una cultura a otra, los hombres en general reaccionan a lo que ellos consideran hermoso. Ahora bien, el hecho de que no todos posean el mismo concepto de belleza, ni todos aprecien del mismo modo lo que ven, hermanos, amigos, no debe llevarnos a la conclusión de que la belleza es meramente subjetiva y que depende por completo del gusto, de la cultura o de la preferencia personal. No. El gusto es subjetivo, la belleza no. La belleza es objetiva. ¿Saben por qué? Porque la belleza se deriva de la hermosura de Dios. Cuando estudiemos la música en la adoración, vamos a hablar un poco de eso más ampliamente. Por ahora solo quiero establecer que así como la verdad es absoluta, la belleza también lo es. Como alguien ha dicho muy atinadamente, un atardecer en una isla desértica posee el mismo juego de colores, de luz y de sombra, como el mismo atardecer que se puede ver desde una isla habitada por una colonia de artistas. Fíjense, aquí tenemos la isla A y la isla B, y hay un amanecer allí, un atardecer preciosísimo. Esta la pueden contemplar estos artistas sensibles. Aquí no hay nadie que la pueda ver. Pero ¿saben qué? La belleza de ese atardecer sigue siendo igualita, aunque la vean los artistas o aunque no la vea nadie. El canto de una alondra es hermoso, aunque no haya un ser humano que lo escuche. Así que la belleza no depende del que la ve, ni depende del que la oye. Por otro lado, el aprecio por la belleza es algo que puede ser desarrollado. El aprecio por la belleza es algo que puede ser desarrollado. La mirada se educa y el oído también. El oído también. Y de ese modo, los seres humanos pueden alcanzar
un aprecio más amplio y más preciso por lo que es hermoso. El problema es que al igual que todas las demás facultades humanas, el pecado también trastornó el sentido estético del hombre. No lo destruyó, pero lo afectó. Eso lo podemos ver en el hecho de que un incrédulo puede disfrutar una obra artística sin darle gloria a aquel que le dio a ese artista la capacidad de crear esa obra. En otras palabras, él está disfrutando y se está deleitando en una belleza menor, pero es incapaz de ver la belleza mayor que está detrás, la gloria del Dios que le dio capacidad de ese artista. ¿Eso es un trastorno de la estética? Un incrédulo puede disfrutar de un atardecer, pero no puede darle gloria al creador de esa obra de arte. ¿Eso es un problema estético? Radicado en el entendimiento, obviamente. Así que la estética del hombre no funciona adecuadamente. Pero la regeneración produce en nosotros un cambio radical que nos permite alcanzar una nueva apreciación por la belleza. Una nueva apreciación por la belleza. Dice Herbert Carson, un hombre puede haber disfrutado antes de la música, el arte o el paisaje. Incluso puede haber sido anteriormente un instruido crítico de arte. Pero ahora, sin embargo, él ve y escucha mucho más. Él ve y escucha mucho más. Él está viendo la evidencia del Dios de hermosura obrando en el mundo. Los colores, la luz y la sombra, los sonidos musicales, todo eso levanta en su alma una apreciación más profunda que nunca antes, y ahora él se postra en adoración. Hermano, yo debo confesar que a veces escuchando una pieza musical bien compuesta, mis emociones se han levantado de tal manera que lágrimas han comenzado a fluir de mis ojos. ¿Y saben qué es lo que yo pienso? ¡Wow! ¿Cómo es posible que este hombre pudo combinar todas estas formas y sonidos para crear una cosa tan hermosa? Y si eso es la mente de una criaturita caída, un gusano del polvo, ¿qué será de la mente de Dios? ¿Qué será de la mente de Dios? Pero sigue diciendo Herbert Carson. Pero no solo eso. Ese hombre ahora regenerado, escuchen esto, también comienza a apreciar la belleza y la gloria de Dios mismo. La armonía de los atributos de Dios, donde la santidad y la misericordia y el poder y la sabiduría se mezclan en una gloriosa unidad. Eso llena de deleite ahora al creyente regenerado. La maravillosa coherencia de los elementos del Evangelio. Mi hermano, cuando tú entiendes la coherencia de la Biblia, ¿a ti no te da algo por dentro? ¡Wow! ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! ¿Saben qué es eso? La capacidad estética regenerada en operación. Ahora nosotros podemos apreciar toda esa armonía. Ahora nosotros podemos apreciar toda esa coherencia increíble, maravillosa. Podemos apreciar la hermosura, la coherencia de la obra de redención. Y dice Carson, todo eso estimula al creyente del mismo modo que un hombre es estimulado por la belleza compleja de un gran logro arquitectónico. Miren, hermano, no existe un edificio creado por ningún arquitecto que tenga la complejidad arquitectónica de la palabra de Dios. Pero el hombre ciego no lo ve. Nosotros los creyentes podemos disfrutarlo. No es solamente decir, qué interesante, no es que lo disfrutamos. Que cuando hacemos esas conexiones en la Biblia, decimos, ¡wow! Y nuestro sentido estético se levanta. Es interesante notar que cuando el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo como el buen pastor, yo soy el buen pastor, en Juan capítulo 10, versículo 11, la palabra griega que usa para bueno es kalos. Y esa palabra griega, kalos, conlleva como un elemento básico de su significado la idea de belleza.
Por ejemplo, el filósofo griego Platón describe o define la idea de kalos, K-A-L-O-S, como algo que combina lo bueno, lo verdadero y lo hermoso. Lo bueno, lo verdadero y lo hermoso. De modo que esa palabra no solo llama nuestra atención al hecho de que Jesús es moralmente bueno y fiel, sino también al hecho de que hay una hermosura en su persona y en su obra que debe provocar en nosotros una respuesta apropiada. ¿Han oído ustedes esa expresión? Oye, fulano es una bella persona. ¿Qué significa eso? ¿Significa simplemente que es bonito por fuera? No, nosotros no usamos esa expresión para significar eso. Cuando decimos fulano es una bella persona, estamos diciendo, esa persona es digna de alabanza, es fácil de apreciarla, de amarla, uno se siente bien en su presencia. Todo eso está incluido. Hermanos, cuando los ojos de nuestro entendimiento son abiertos en la regeneración, nosotros podemos apreciar esa belleza y esa gloria que alcanza su clímax en la persona de Cristo. Él es hermoso. Él es glorioso. Más que ningún otro ser del universo. Y nosotros podemos reaccionar admirados ante esa belleza. Hermanos, eso es parte integral de la verdadera adoración. ¿Saben cuál es el problema? Que todos somos susceptibles de ser autoengañados y pensar que estamos respondiendo adecuadamente a la verdad cuando podría ser un mero disfrute de del estímulo intelectual que nos brinda la presentación de la verdad o la hermosura del acompañamiento instrumental de un himno. Fácilmente podemos confundir una mera respuesta estética con la verdadera emoción que se produce en el corazón del creyente cuando sabe que se encuentra ante la presencia de un Dios majestuoso y digno de temor reverente. Hermanos, no hay que ser un creyente para ser movido por la hermosura de una puesta de sol. No hay que ser creyente. Y aún el más impío de los hombres puede sentirse arrobado escuchando una buena interpretación del Mesías de Handel. El Mesías de Handel es una concatenación impresionante de versículos bíblicos de toda la vida del Mesías. Es impresionante. Pero ¿saben qué? Un impío la puede disfrutar sin creer en ese Mesías, sin que haya visto la gloria y la belleza de ese Mesías. No hay que ser un creyente para disfrutarlo. Eso simplemente evidencia el hecho de que el hombre fue creado con la capacidad de responder a la belleza. Pero solo el creyente, solo el cristiano, solo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios puede ir más allá de la mera apreciación artística al aprecio de una belleza mayor, el aprecio por la gloria de Dios, que es parte inherente de la verdadera adoración. Cuando nos reunimos como iglesia, debemos evitar todo aquello que pueda venir a ser una distracción del propósito supremo por el cual nos hemos congregado aquí. ¿Y cuál es ese propósito supremo? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. El exceso en la decoración del edificio, eso puede ser una distracción. El exceso en la música que usamos para acompañar nuestros himnos, eso puede ser un gran obstáculo para la verdadera adoración. Uno está viendo aquí a este individuo haciendo un despliegue de genialidad artística. Y claro que eso emociona. Todos somos seres estéticos. Pero no necesariamente estamos adorando a Dios. Eso no quiere decir, debo aclarar, que ahora debamos caer en el extremo de hacer las cosas fea o mediocremente, para que no distraiga a los adoradores. No, porque aquello que provoca irritación estética
también puede convertirse en un obstáculo para la verdadera adoración. Yo creo que Dan McCartney provee un balance muy bueno cuando dice: la adoración puede ser fea o aburrida, oscureciendo así a Dios y haciendo que su belleza sea difícil de ver, o puede enfocarse tanto en el arte creativo humano que una belleza sustituta se interponga en el camino y por lo tanto haga de nuevo que la propia belleza de Dios sea difícil de ver. La creación artística es tan buena que oscurece la belleza de Dios. Así que, hermanos, nosotros no estamos en contra de la belleza en la adoración, pero como dice McCartney, esa belleza tiene que ser ajustada a su tarea de transmitir el peso y la majestad de Dios. Consecuentemente, necesita manifestar simplicidad, sobriedad y ser comedida. La belleza en el culto de adoración necesita manifestar simplicidad, sobriedad y ser comedida. Ah, pastor, pero ¿y cómo sabemos que ya se pasó? ¿Cómo nosotros podemos decir fue excesivo? Eso provoca una tensión en los adoradores. Pero ¿saben qué? Es una tensión saludable, la misma que percibimos en otras áreas de la vida cristiana. ¿Acaso no es una tensión para el creyente tratar de no caer en el extremo del legalismo ni en el extremo de la mundanalidad? Eso es una tensión. No se requiere un fino balance para confiar en Dios al mismo tiempo que nos ocupamos diligentemente en aquello que es nuestra responsabilidad. ¿Qué hace esa tensión? Esa tensión es como una estrella en el firmamento que mantiene el barco en ruta. Nosotros nunca podremos alcanzar el ideal, hermanos, pero es bueno tener el ideal ahí para mantener el barco en ruta. Pues de la misma manera, al congregarnos como cuerpo a rendir a Dios la gloria debida a su nombre, nosotros tendremos que luchar con la tensión de darle a Dios una adoración excelente, mientras nos cuidamos de no convertir el culto en una sala de espectáculo donde la creatividad artística de los ejecutantes viene a ser el centro de atención. Amados hermanos, nosotros nos hemos congregado como iglesia a darle gloria a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, respondiendo a lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Eso es adoración. Eso es adoración. Con la facultad de la mente entendemos la verdad y nuestra conciencia despertada y restaurada por el Espíritu de Dios en la regeneración nos permite responder moralmente a esa verdad. Entonces se levantan nuestros afectos en una respuesta emocional apropiada y nuestro sentido estético nos permite apreciar la hermosura de aquel que se ha revelado en su palabra y del plan que Él ha diseñado para su gloria y para el bien de su pueblo en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Solo cuando nuestras facultades como seres humanos son gobernadas de ese modo por el entendimiento de la revelación divina en la palabra de Dios, es que nosotros podemos evitar toda manipulación y toda adoración falsa y adorar al Padre en espíritu y en verdad. Que Dios nos conceda como iglesia una visión cada vez más clara de la gloria de nuestro Dios y de la hermosura de nuestro Salvador por medio del entendimiento de su palabra, para que admirados y sobrecogidos por la realidad de su presencia entre nosotros, podamos celebrarle una verdadera fiesta de adoración en cada culto los domingos. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos. Gracias por enseñarnos cuán glorioso eres tú, Señor. Oh, alabado sea tu nombre. Y alabado sea el Cordero, que vive y reina por los siglos de los siglos, ante el cual toda rodilla se doblará
y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria tuya. Bendito Rey, enséñanos como iglesia a adorarte a ti en espíritu y en verdad. Abre nuestros ojos para que, arrobados por la hermosura de tu carácter, nosotros podamos darte una adoración que sea digna de ti. Alabado seas, bendito Rey, en Cristo nuestro Salvador. Amén.